Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por Levítico, el tercer libro de Moisés. Al concluir nuestro programa anterior hicimos algunas observaciones con respecto al capítulo 13 que comenzaremos a estudiar hoy, y decíamos, entre otras cosas, que el tema principal de este capítulo lo constituyen las leyes para el control de la lepra. Al entrar en el estudio de este capítulo 13, notaremos que es una sección extraordinaria en cuanto a una enfermedad también extraordinaria, la lepra. Este capítulo, decíamos, inicia una sección del libro que hemos titulado Santidad en la vida diaria, o que también podría llamarse Santidad a Jehová. Es un hecho que Dios tiene mucho interés en la conducta de sus hijos. En los capítulos que acabamos de estudiar, hemos visto que Dios está muy interesado en lo que comen. Y ahora, en los capítulos 13, 14 y 15, veremos que Dios está vivamente interesado en la lepra y en la purificación de los que padecen de flujos de su cuerpo. Notaremos aquí que aunque son enfermedades físicas, la lepra y los flujos de la carne son símbolos casi perfectos de la manifestación del pecado en el corazón del hombre. Muestran la excesiva perversidad del pecado y los efectos del pecado en acción. Ahora, si yo le preguntara a usted, amigo oyente, ¿cuál ha sido hasta ahora el énfasis de este libro? Estoy seguro que usted respondería que el énfasis principal ha sido sobre el pecado. Y es que el Señor tiene interés en la lepra moral y espiritual. Esta lepra es el flujo del pecado que sale del corazón humano, tal como se menciona en el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo 11, donde leemos: «No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre». En el corazón de este libro, que tiene como tema principal la adoración a un Dios santo, se encuentra esta sección extensa sobre la lepra y sobre los flujos de la carne. La inmundicia y la repugnancia del pecado se ven simbolizadas por la lepra. El desespero que causa el pecado y su carácter mortífero se describen con exactitud por medio de esta enfermedad. El leproso que andaba a pie por el camino caliente y polvoroso del oriente tenía que clamar: «¡Inmundo, inmundo!», lo que servía para recordar al pueblo israelita que ellos también eran leprosos morales en necesidad de una purificación sobrenatural. Amigo oyente, quizá usted sea uno de aquellos que creen que puede salvarse por medio de sus obras, o que cree que no necesita a Cristo como su Salvador. Permítanos decirle, amigo oyente, que si usted pudiera ir al cielo tal como es, sin Cristo, tendría que ir al cielo clamando: «¡Inmundo, inmundo!», y ningún ángel le tocaría. No podría usted llegar ni cerca a la presencia de Dios. Lo que ocurre es que el hombre tiene la idea de que tiene algún tipo de derecho que puede reclamarle a Dios. Pero ante Dios, amigo oyente, no tenemos derecho alguno y Dios no nos debe nada. Él podría borrar esta tierra en que vivimos, simplemente borrarla de la existencia, y los ángeles cantarían: «Santo, santo, santo». Pero gracias a Dios que Él nos ama, y me alegro muchísimo que sea un hecho que Él nos ama. Porque su amor para con nosotros es lo único que nos puede unir a Él. Dios quiere estar seguro que comprendamos un punto clave aquí. Y es lo mismo que estaba tratando de enseñar al pueblo de Israel, que el pecado es sumamente perverso. La comparación entre la lepra y el pecado, como lo veremos en nuestro estudio, es un tema que se repite a través de todas las Sagradas Escrituras. Un ejemplo muy vivo lo encontramos en el Salmo 38 y recomendamos que lo lea todo. Por ahora citaremos solamente algunos versículos, los versículos 3, 5, 7 y 18. Dicen así, versículo 3: «Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado». Ahora el versículo 5: «Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura». Versículo 7: «Porque mis lomos están llenos de ardor, y nada hay sano en mi carne». Luego el versículo 18: «Por tanto, confesaré mi maldad, y me contristaré por mi pecado». Así es como Dios nos ve, amigo oyente. Isaías también aludía a la lepra al describir los pecados de su pueblo. En el capítulo 1, versículo 6 de su profecía, dice:
Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Luego en el capítulo 53, versículos 4 y 5 de la misma profecía de Isaías, dice: Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora hay quienes dicen que aquí se está hablando en cuanto a la lepra y que la referencia es solamente a una enfermedad física. No, amigo oyente, Isaías está hablando en cuanto al pecado que ha sido colocado sobre nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros de esto? Bueno, escuche usted al apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 24, que dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Estábamos muertos en pecado, amigo oyente, y él llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz. Por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora es verdad que la enfermedad física es en cierto sentido una manifestación del pecado, y que tras los microbios patógenos está el pecado. Si no hubiera el pecado, amigo oyente, tampoco habría muerte ni enfermedades. Hay dos consideraciones importantes que debemos tomar en cuenta al estudiar este capítulo 13 de Levítico. Primero, la Biblia no está de acuerdo con el punto de vista generalmente aceptado de que la lepra era una enfermedad incurable en aquel entonces. Su purificación se menciona en Levítico capítulo 14, versículo 2, donde leemos: Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Es verdad que había curaciones sobrenaturales, tales como la que sucedió a Naamán, en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 14, donde leemos: Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Algunos expositores creen que Job había padecido de la lepra, pero sabemos que fue curado de su enfermedad. Siendo que no había ningún diagnóstico científico de la enfermedad en aquellos días, ha habido bastante discusión en cuanto a lo que era la lepra. Una cosa que sabemos es que tenían medicina en aquel tiempo que se usaba para la curación de la lepra. El aceite chaulmoogra, por ejemplo, ha sido empleado aún hasta muy recientemente como un tratamiento para la lepra. Este capítulo 13 y el siguiente no contienen ninguna curación para la lepra, y debemos notar esto con cuidado. Estos capítulos dan instrucciones al sacerdote en cuanto a cómo un caso de lepra debe ser determinado y las medidas que se debía tomar para evitar su propagación en el campamento. Después que la lepra hubiera sido limpiada, había un rito que tenía que seguirse. Pero no es una curación lo que se presenta aquí. Se consideraba la lepra como una enfermedad contagiosa y terrible, y en la mayoría de los casos era fatal. El capítulo 14 trata de la purificación ceremonial del leproso después de su curación, y no de la curación misma. El objetivo principal de estos capítulos era enseñar las grandes verdades espirituales en torno a la purificación de la lepra si se la considera como símbolo de pecado. La segunda consideración importante que debemos tener en cuenta es que ni la Biblia ni estos dos capítulos son ni pretenden ser un tratado científico sobre la forma de detectar, prevenir o curar la lepra. No se hace aquí ningún esfuerzo para dar un diagnóstico médico de la enfermedad. El diagnóstico aquí era práctico, adaptado al conocimiento de aquel entonces. Y como lo veremos ahora, tenía muchas lecciones espirituales específicas y directas para el día de hoy. Los ritos que se describen aquí eran algo más bien ceremonial antes que curativo. Ha habido alguna discusión por parte de algunos médicos cristianos en cuanto a si la lepra, como la conocemos hoy en día, es la misma enfermedad que aquí es considerada por el sistema mosaico. Se ha escrito mucho en el pasado, tanto a favor como en contra de tal suposición.
Pero nos parece que las descripciones en estos capítulos presentan a la lepra tal como nosotros comprendemos a esta enfermedad aborrecible y mortífera, pero que además se incluye aquí la elefantiasis, la dermatosis, los flujos, el cáncer, los tumores y las enfermedades venéreas. Esto lo comprobaremos en el capítulo 15 y entraremos en más detalles en cuanto a esto cuando lleguemos a ese capítulo. Son solo los primeros períodos de la lepra los que se describen aquí. En el instante que una persona era declarada leprosa, era marginada de la sociedad. Este capítulo, repetimos, trata la purificación de la lepra y no de su curación. El leproso era purificado después que había sido curado. Veamos ahora brevemente el bosquejo que seguiremos en el estudio de este tema de la purificación de la lepra. Veremos en primer lugar la diagnosis de un nuevo caso de la lepra en los versículos 1 al 8. En segundo lugar, veremos la diagnosis de un antiguo caso de la lepra en los versículos 9 al 17. En tercer lugar, consideraremos la diagnosis de la lepra, de una llaga o quemadura, en los versículos 18 al 28. En cuarto lugar, consideraremos la diagnosis de la lepra localizada en la cabeza o en la barba, versículos 29 al 44. Y en quinto y último lugar, veremos los vestidos de los leprosos en los versículos 45 al 59. Comencemos pues con el primer aspecto, la diagnosis de un nuevo caso de la lepra. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo 13. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón, o erupción, o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote, o a uno de sus hijos los sacerdotes. Comparado con las técnicas modernas de la diagnosis, los métodos de Levítico parecen ser muy rudimentarios. El procedimiento era adaptado a los conocimientos existentes en aquellos días. La diagnosis no se hacía para prescribir un tratamiento, sino que era más bien un ritual religioso. Y tenemos que hacer mucho énfasis sobre este hecho. Ahora bien, cuando una persona padece de cáncer, por ejemplo, el médico que la examina se da cuenta de que es cáncer con solo observar la condición del paciente. Pero no es sino hasta después de tomar una biopsia de una manera científica, cuando puede decidir si es necesario o no una intervención quirúrgica para extirpar la parte afectada. Pues bien, en aquellos días podrían haber conocido muchísimo más de lo que hoy en día nos damos cuenta. Creemos que los sacerdotes literalmente trataron miles de casos y sabrían reconocer lo que estaban buscando. Quizá todo esto no era tan primitivo y rudimentario como lo creemos hoy en día. Es posible que fuera un método muy bueno y eficaz para diagnosticar la lepra, pero no olvidemos que aún aquí el énfasis es sobre la ceremonia espiritual antes que sobre la condición física. Notemos que son tres los síntomas de la lepra que se identifican aquí: el naciente, el escabro o tumor pequeño y la mancha blanca. Estos son los síntomas de la lepra. Ahora, un hombre que tiene tales síntomas no es necesariamente leproso. El primer paso era traer al enfermo con tales síntomas a Aarón o a uno de los sacerdotes. De igual manera, en el campo espiritual, cualquier manifestación del pecado, ya sea grande o pequeña, debe ser traída inmediatamente a nuestro gran sumo sacerdote, quien también es el gran médico. Debemos orar en cuanto a todo, y esto incluye toda manifestación de pecado. Ese es el lugar donde debemos ir también cuando estamos enfermos físicamente. Debemos ir a Él cuando pecamos, y debemos ir a Él también cuando estamos enfermos. Ese es el primer lugar donde debemos ir. Ahora, eso no quiere decir que no podamos buscar un médico cuando enfermamos, pero debemos ir primero donde el Señor Jesucristo. El escritor a los Hebreos nos dice en el capítulo 4 de su carta, versículo 16, «Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro». Luego, en el capítulo 7 de la misma carta, versículo 25, dice, «Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos». También el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 9, dice, «Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad. Volviendo ahora al capítulo 13 de Levítico, leamos el versículo 3. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco, y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Notemos que aquí no se hizo ningún juicio precipitado. Los sacerdotes observaban con cuidado al hombre o a la mujer sospechoso de tener lepra durante cierto periodo de tiempo. Si una lesión en la piel empezaba a desaparecer, permitían que esta persona volviese a su hogar. Pero si en cambio el pelo se volvía blanco, esto indicaba que la enfermedad era más profunda que la piel. Entonces el sacerdote tenía que declarar inmunda a la persona. El gran médico también ha hecho una cuidadosa inspección de nosotros y ha hecho su diagnosis. El apóstol Pablo, escribiendo en su carta a los Romanos, capítulo 3, versículos 13 al 16, dice: «Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos». Luego en el versículo 23 de este mismo capítulo 3 de Romanos agrega: «Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios». Amigo oyente, somos inmundos. Todos somos leprosos espirituales, y Dios no puede aceptar este tipo de leprosos espirituales en el cielo. Tienen que ser curados antes de llegar allí. Dé usted a Dios la oportunidad de curarle definitivamente de la lepra del pecado que lo mantiene enfermo espiritualmente al recibir al gran médico divino, el Señor Jesucristo, como su todo suficiente Salvador personal. Y aquí nos detenemos por esta ocasión. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le animamos a dar lectura a los siguientes versículos de este capítulo 13 de Levítico que seguimos estudiando. De esta forma estará usted listo y bien preparado para acompañarnos en nuestro próximo estudio. Será pues, Dios mediante, hasta nuestro próximo programa, amigo oyente. Es nuestra oración que el Señor le colme de sus ricas y abundantes bendiciones. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por Levítico, el tercer libro de Moisés. En nuestro programa anterior comenzamos a considerar el versículo 3 de este capítulo 13 de Levítico. Y decíamos que no se hacía ningún juicio precipitado. Los sacerdotes observaban con cuidado al hombre o a la mujer sospechosos de tener lepra durante cierto período de tiempo. Si una lesión en la piel empezaba a desaparecer, permitían que esa persona volviera a su hogar. Pero si, en cambio, el pelo se volvía blanco, eso indicaba que la enfermedad era más profunda que la piel. Entonces, el sacerdote tenía que declarar inmunda a esa persona. Y dijimos que el gran médico también ha hecho una cuidadosa inspección de nosotros y ha hecho su diagnóstico. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 3, versículos 13 al 16, dice: «Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos». Luego en el versículo 23 agrega: «Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios». Amigo oyente, todos somos inmundos. Como cualquier médico, el gran médico nos pide abrir la boca y nos examina la garganta. Luego nos pide sacar la lengua y allí encuentra engaño y mentira. Examina la boca y allí debajo de los labios, todo lo que encuentra ahí no es nada atractivo. Todos somos leprosos espirituales. Y Dios no puede aceptar a leprosos espirituales en el cielo. Tienen que ser curados antes de llegar allí. Consideremos ahora por unos momentos la lepra como un vivo tipo de pecado. En primer lugar, la lepra está en la sangre. La heredamos, y somos pecadores por naturaleza. En segundo lugar, la lepra se manifiesta en formas aborrecibles. Amigo oyente, permítanos decirle que el pecado es aborrecible en muchas maneras. En tercer lugar, la lepra es una enfermedad horrible. El Dr. Kellogg escribió: «De entre todas las enfermedades, la lepra ha sido seleccionada por el Espíritu Santo para ser señalada como el supremo símbolo del pecado, visto por los ojos de Dios». En cuarto lugar,
La lepra principia de una manera muy pequeña, un naciente, un escabro o tumor, una mancha, pero su fin es mortífero. Lo que al comienzo es algo tan pequeño, luego llega a ser una condición horrorosa y terrible. Los leprosos en la mayoría de los países hoy en día están aislados del pueblo y segregados en hospitales o en colonias especiales. Los que apenas hemos visto fotografías de leprosos nos damos cuenta de lo terrible que es la enfermedad. Hace un siglo, un misionero, William Thompson, describió la lepra en Palestina en un estudio que tituló La tierra y el libro. Dice él, al acercarme a Jerusalén, me causó gran espanto la aparición repentina de una multitud de pobres, sin ojos, sin narices, sin cabellos, sin nada. Levantaban sus brazos mancos y unos sonidos espantosos gorgoteaban de sus gargantas sin paladar. En una palabra, quedé horrorizado. El pecado, amigo oyente, parece ser una cosa tan pequeña e infinitesimal en un niñito. Puede aparecer primero como una manchita blanca. Los padres y parientes creen que Jaimito es muy gracioso cuando da sus alaridos y patadas al aire. Pero a menos que disciplinen a Jaimito y le conduzcan a un conocimiento salvador de Jesucristo, llegará a constituirse en un violador de la ley y delincuente juvenil. Judas, Nerón y Hitler eran probablemente pequeñitos muy lindos y graciosos en su niñez. Ningún borracho jamás ha llegado a ser alcohólico por beber una sola bebida. Pero tampoco existe el alcohólico que no tomó la primera bebida. Todos los pecados principian así, pequeños. En quinto lugar, la lepra no solo progresa lentamente desde un principio muy pequeño, sino progresa irremediablemente. Desde un pequeño principio, avanza segura y progresivamente a una crisis trágica. El Dr. Thompson, un experto sobre esta enfermedad, ha dicho, aparece gradualmente en diferentes partes del cuerpo. El pelo comienza a caerse de la cabeza y de las cejas, las uñas se aflojan y se caen. Una tras otras las coyunturas de los dedos se encogen y lentamente se marchitan. Las encías son absorbidas y los dientes desaparecen. La nariz, los ojos, la lengua, el paladar lentamente son consumidos. Y al fin, la pobre víctima cae en la tierra y desaparece. Hasta aquí el comentario del Dr. Thompson. Dios dice que el pecado es como esto. El profeta Ezequiel en el capítulo 18 de su profecía, versículo 4, dice, He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y Santiago en el capítulo 1 de su carta, versículo 15, dice, Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La lepra es una muerte viviente, y así trataban a los leprosos casi como si estuviesen muertos. El apóstol Pablo dice en su carta a los Romanos capítulo 6 versículo 23, La paga del pecado es muerte. Y en su carta a los Gálatas capítulo 6 versículos 7 y 8 Pablo dice, No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. De la misma manera en que la lepra ataca al hombre en todo su cuerpo, así también el pecado destruye al hombre entero. Ambos son corrosivos en sus efectos y obran lenta pero seguramente hasta que por fin revientan en una manifestación destructiva que resulta en la muerte. Ningún hombre jamás ha resultado ser malo de la noche a la mañana. La lepra no mató a nadie en un solo día. No es como un ataque cardíaco. Pero el leproso, una vez confirmada la enfermedad, era tratado como un hombre muerto, pues la enfermedad era una muerte caminante. De igual manera, el pecador también está muerto aún mientras vive físicamente. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios en el capítulo 2, versículos 1 y 2, dice, Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Sin la intervención de Cristo, amigo oyente, el fin ineludible y terrible del pecado y de la lepra es la misma muerte. En sexto lugar, la lepra no produce ningún dolor agudo ni inaguantable como lo producen otras enfermedades.
La lepra mantiene al hombre triste e intranquilo. Asimismo, el pecado produce una inquietud y tristeza en el hombre que es muy evidente aún en nuestra cultura. A los hombres les gusta ser entretenidos y que les hagan reír porque se sienten tristes. Las multitudes se congregan en los lugares de diversiones y en los cabarets y clubes nocturnos para divertirse. Mire usted esas caras tristes con sus miradas clavadas en el vacío. Observe los carros llenos de personas impacientes que no llegan a ninguna parte por más que viajen. Es lepra. Por fin, tanto la lepra como el pecado traen a la persona al punto de no tener ninguna sensibilidad. Y esto es exactamente lo que dijo Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Es decir, que caen en una condición de contentamiento que es muy triste. O como lo dice el mismo Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 2, llegan a tener cauterizada la conciencia. En séptimo lugar, se cree que la lepra es hereditaria. Ahora, si lo es o no lo es, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el pecado ciertamente es hereditario. Permítanos citar aquí, amigo oyente, algo que creemos es muy importante. Donde la educación asume que la naturaleza moral del hombre es capaz de ser mejorada, el cristianismo asume que la naturaleza moral del hombre es corrupta, categóricamente mala. Donde se asume en la educación que un agente humano exterior puede servir de instrumento en el mejoramiento moral del hombre, el cristianismo asume que el agente es Dios, y aún así que la naturaleza moral del hombre no se puede mejorar, sino que necesita ser cambiada por una nueva. Y en octavo lugar, por fin la lepra y el pecado separan al hombre de Dios. Parecía cruel que el leproso no solamente fuera excluido de la sociedad, sino también del santuario. Pero tenemos que recordar que Dios es santo y es el autor de la justicia y la limpieza. Por eso, la lepra es un símbolo apropiado del pecado que nos separa de Dios. El profeta Isaías en el capítulo 59 de su profecía, versículo 2, dice: «Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír». En la Nueva Jerusalén, el pecador no perdonado y no lavado será excluido de la presencia de Dios, según lo leemos en Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, donde dice: «No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero». También en el capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 15, leemos: «Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira». Así la lepra permanece como un símbolo o tipo perfecto del pecado. Es pecado, por decirlo así, hecho visible en la carne. El sacerdote tenía que examinar al leproso y luego declararle inmundo. Asimismo, el gran médico mira a la humanidad y la declara inmunda. Hace esto, amigo oyente, para que podamos acudir a Él para nuestra purificación. Dios, por medio de Jesucristo, siempre está listo a tocar al leproso físico o espiritual y limpiarlo. Volviendo ahora al capítulo 13 de Levítico, leamos el versículo 4. «Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días». Estamos dedicándole mucho tiempo al principio de este capítulo, porque es muy importante que veamos la analogía que hay aquí y que recibamos el gran mensaje espiritual que hay para nosotros hoy en día. No se habla mucho en cuanto al pecado en nuestros días, y nuestro problema principal es precisamente el pecado. Ahora, en este versículo, vemos que no había ninguna prisa en hacer un juicio o pronunciamiento. De igual manera, Dios es tardo para la ira en su relación con nosotros. Dios es muy paciente y concede toda oportunidad al pecador. En el capítulo 34 de Éxodo, versículos 6 y 7, dice: «Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado,
que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Estos versículos se encuentran en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué dice el Nuevo Testamento en cuanto a la paciencia de Dios? Bueno, el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9, dice: «El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento». El caso es que el sacerdote tenía que aislar al hombre por 7 días. Al comienzo sospechaba o creía que tenía lepra, pero tenía que ser paciente con el enfermo. Asimismo, Dios ha aislado al mundo de la enfermedad del pecado. Como lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 11 versículo 32, «Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos». O también en su carta a los Gálatas capítulo 3 versículo 22, donde dice: «Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes». Encerró aquí significa aisló juntos. Dios ha puesto al mundo en cuarentena, amigo oyente, y no va a dejar que el hombre salga lejos en su universo. Fue algo casi gracioso que cuando primero trajeron de regreso a los astronautas de la Luna, verificaron si habían o no traído alguna enfermedad a la Tierra. Ya tenemos acá suficientes enfermedades. ¿Cree usted, amigo oyente, que los hombres dejaron más bien alguna enfermedad allá en la Luna? Dios nos pone en cuarentena aquí para tener misericordia de nosotros. Leamos ahora el versículo 5 de este capítulo 13 de Levítico. «Y al 7º día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. Después de pasar los 7 días, el sacerdote hacía otra inspección, y si todavía quedaba un elemento de incertidumbre, entonces el enfermo se ponía en cuarentena por 7 días más. Como vemos, no había ningún juicio precipitado en todo esto. Y debemos aprender de esto que nunca debemos hacer juicios precipitados en cuanto a otros. Es cosa seria lanzar una falsa acusación contra otro creyente. El apóstol Pablo le dijo al joven Timoteo en su primera carta, capítulo 5, versículo 19, «Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos». También le advirtió que en los postreros días habría calumniadores. Un pastor dice que tiene por costumbre no dejar que alguien critique a un oficial de la iglesia, a menos que el acusado esté presente para escuchar la acusación. Y pregunta él, ¿sabe cuántas acusaciones he oído durante los últimos 21 años? Solamente una. Amigo oyente, debemos tener mucho cuidado en cuanto a esto. Pasemos ahora al versículo 6 de este capítulo 13 de Levítico. «Y al 7º día, el sacerdote le reconocerá de nuevo, y si parece haberse oscurecido la llaga, y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era erupción, y lavará sus vestidos, y será limpio». Si la llaga no había cundido en la piel en 14 días, sino que había mejorado, era obvio que no era lepra lo que padecía, y el hombre se declaraba limpio. Esas palabras eran gratas a sus oídos, y estamos seguros que podría cantar un himno de júbilo. Ya no era necesario estar marginado de sus familiares y seres queridos, sino que era declarado limpio, y así podía volver a su casa. Recuerde usted que el Señor tocó a los leprosos que acudieron a Él y los limpió. Más que eso, Él dice a los leprosos espirituales que depositan su fe en Él, que sus pecados son perdonados. Amigo oyente, fue para demostrar esto que Jesús sanó a los enfermos. Sanó las enfermedades físicas para demostrar que Él es el Salvador que puede perdonar los pecados. Usted recordará que allá en el capítulo 5 del Evangelio según San Lucas, versículos 17 al 26, se nos narra la curación del paralítico que fue descendido por el techo a causa de la multitud que había en la casa. Y que los escribas y los fariseos se preguntaban, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Por tanto, Jesús le dijo primero al paralítico que sus pecados le eran perdonados. Luego dijo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa.
Es importante, amigo oyente, reconocer que Jesús tiene autoridad de hacer ambas cosas. Y aquí nos detenemos por esta oportunidad. Continuaremos nuestro estudio de este capítulo 13 de Levítico en nuestro próximo programa. Y para que esté mejor informado del contenido de este capítulo, le instamos a que lea los versículos siguientes, ya que de esa manera estará listo para estudiar junto a nosotros este importante libro del Antiguo Testamento. Será pues, hasta nuestro próximo programa, es nuestra oración que el Señor le bendiga en gran manera. Continuamos hoy, amigo oyente, considerando la diagnosis de un caso de lepra que es nuevo, dentro del tema de la purificación de la lepra que se considera en los capítulos 13 y 14 de Levítico. En nuestro programa anterior llegamos hasta el versículo 6, cuando el sacerdote reconocía una vez más a la persona con los síntomas de la lepra, y dijimos que si después de 14 días la llaga no había cundido en la piel, sino que había mejorado, es obvio entonces que no era lepra lo que padecía, y el hombre era declarado limpio. Esas palabras estamos seguros que serían gratas para sus oídos, y con seguridad que hasta podría cantar un himno de júbilo. Ya no era necesario estar marginado de sus familiares y seres queridos, sino que era declarado limpio, y así podía regresar a su casa. Recordamos que el Señor Jesús tocó los leprosos que acudieron a Él y los limpió. Más que eso, Él dice a los leprosos espirituales que depositan su fe en Él, que sus pecados son perdonados. Y fue para demostrar esto que Jesús sanó a los enfermos, sanó las enfermedades físicas, para demostrar que Él es el Salvador, que puede también perdonar los pecados. Consideramos además el incidente de la curación del paralítico que se narra ya en el capítulo 5 del Evangelio según San Lucas. Y dijimos que es importante reconocer hoy en día que Jesús tiene autoridad tanto para sanar físicamente como para sanar espiritualmente. Comenzamos hoy nuestra consideración leyendo los versículos 7 y 8 de este capítulo 13 de Levítico. Pero si se extendiera la erupción de la piel después que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. Y si reconociéndolo el sacerdote ve que la erupción se ha extendido en la piel, lo declarará inmundo. Es lepra. Este es el lado triste del cuadro. Esta ahora sería la tercera inspección. ¿Es que acaso Dios le da al hombre una segunda oportunidad? Amigo oyente, Dios le dará al pecador 1000 oportunidades si es necesario. Pero por fin el fallo tiene que hacerse. El hombre es entonces declarado leproso. Es una sentencia terrible. El hombre tiene que ser entonces marginado de su pueblo. Contraste usted esto con el hombre que quedaba bajo la sentencia de lepra y que esperaba ser excluido, pero quien luego era declarado limpio. Aquel hombre limpio no vivía más como leproso desde aquel día en adelante. Era limpio y así vivía limpiamente. ¿Qué lección es esta para nosotros? Hay algunas personas que profesan ser convertidas, resisten la inspección por algún tiempo, pero por fin la terrible enfermedad que es el pecado sale al descubierto con todos sus síntomas aterradores, siendo obvio entonces que son inmundas. El apóstol San Juan habla en cuanto a esto en el capítulo 2 de su primera carta, donde dice en el versículo 19, «Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros». Pedro, a su vez, describe a estos leprosos inmundos e inmorales de la siguiente manera en su segunda carta, capítulo 2, versículo 22. «Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno». Y pasamos ahora a considerar el segundo aspecto dentro de este tema de la purificación de la lepra. Este aspecto es la diagnosis de un caso viejo de lepra, o sea, un caso crónico de lepra. Leamos los versículos 9 hasta el 11. «Cuando hubiere llaga de lepra en el hombre, será traído al sacerdote, y éste lo mirará, y si apareciere tumor blanco en la piel, el cual haya mudado el color del pelo, y se descubre asimismo la carne viva, es lepra crónica en la piel de su cuerpo, y le declarará inmundo el sacerdote, y no le encerrará, porque es inmundo.
Lo que aparentemente se describe aquí es un caso viejo de lepra, o sea, un caso de lepra crónica. No había ninguna necesidad de aislar a este hombre para ser observado, porque no había duda que era definitivamente leproso. Este tipo de lepra es simbólica de los que han llegado a ser pecadores endurecidos. Es tan evidente que son pecadores que aún sus mejores amigos se lo dicen. Bajo esta clase caería entonces el mafioso, el asesino, el ladrón, el alcohólico y el adicto a la heroína. Todos estos están bajo la esclavitud de sus pecados, y solo un remedio sobrenatural les puede ayudar. El culto y altivo miembro de una iglesia que no ha experimentado la salvación no cree que tiene lepra, y se ofende en gran manera cuando alguien le informa que es un pecador perdido. Ahora, muchas veces es más fácil alcanzar al pecador endurecido porque tiende a ser más receptivo al mensaje del Evangelio, ya que reconoce libremente que tiene lepra. No pensamos leer toda esta sección en cuanto a la lepra crónica, pero permítanos mencionar unos pocos versículos. Leamos los versículos 12 al 17 de este capítulo 13 de Levítico. Mas si brotare la lepra cundiendo por la piel, de modo que cubriere toda la piel del llagado, desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde pueda ver el sacerdote, entonces éste le reconocerá. Y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, declarará limpio al llagado. Toda ella se ha vuelto blanca, y él es limpio. Mas el día que apareciere en él la carne viva, será inmundo. Y el sacerdote mirará la carne viva, y lo declarará inmundo. Es inmunda la carne viva, es lepra. Mas cuando la carne viva cambiare y se volviere blanca, entonces vendrá al sacerdote, y el sacerdote mirará. Y si la llaga se hubiere vuelto blanca, el sacerdote declarará limpio al que tenía la llaga, y será limpio. Esta sección muestra otro aspecto en los casos de la lepra crónica. Aunque todo el cuerpo estuviera cubierto, esto de por sí no significaba necesariamente que el caso fuera incurable. La declaración interesante aquí es que si la carne se ha vuelto blanca, el enfermo es declarado limpio. Esto parece indicar claramente que ningún pecador es incurable. Es probable que Isaías quisiera decir esto en el capítulo 1 de su profecía, versículo 5, cuando dijo, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Notemos también que después de este diagnóstico espiritual, Isaías incluye en el versículo 18 esta invitación del gran médico. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Note usted que la verdadera marca y síntoma de la lepra es la carne viva. La Biblia tiene mucho que decir en cuanto a la carne, aun en la carne como es manifestada en el creyente. Vamos a leer algunos versículos en relación con la carne. En el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 12, leemos, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. El Señor Jesucristo dice en Juan 6, 63, la carne para nada aprovecha. También el apóstol Pablo hace varias referencias a esto. En su carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 18, dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Y en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 29, el mismo apóstol Pablo dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y en el capítulo 15 de la misma carta, versículo 50, agrega, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Luego en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 3, dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Luego en Filipenses capítulo 3, versículo 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. De igual manera Judas en el versículo 23 de su carta dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Al leer estos pasajes es fácil ver que la carne viva es la naturaleza vieja que ha sido juzgada en la cruz.
Cuando se manifiesta en el creyente, Dios tiene que juzgarla. La carne nunca puede agradar a Dios. Solo lo que es producido por el Espíritu Santo en la vida del creyente es aceptable a Dios. Y pasamos ahora a considerar la diagnosis de la lepra de una llaga o quemadura. Los versículos 18 al 23 dan los detalles de la inspección de un forúnculo o de una llaga bajo sospecha de ser leprosa. En realidad, toda herida o llaga tenía que ser examinada por el sacerdote porque siempre había la posibilidad que estuviese infectada con los principios de la lepra. Es como en nuestros días en que existe la posibilidad de que una pequeña llaga pueda llegar a ser cancerosa. Sería pues el mismo procedimiento que se aplicaba para un nuevo caso de lepra. Si el pelo se volvía blanco en el forúnculo o en la llaga, y si la llaga penetraba bajo la piel, esto indicaba que la enfermedad se había arraigado profundamente. Los 7 días de inspección le permitían al sacerdote determinar la dirección que la llaga tomaría. Siempre hay el peligro que los viejos pecados se propaguen y lleguen a ser malignos. Muchas veces un nuevo convertido habla de cómo el Señor le ha librado de algún vicio o de un hábito malo. Sin embargo, algunos años más tarde, aquella misma llaga sale de nuevo. Sí, amigo oyente, esto realmente sucede y muy a menudo. Es posible que la persona que ha pasado por tal experiencia no haya sido realmente salvada durante todo este tiempo. O quizá pudiera ser una persona que ha sido realmente salva, pero para quien la vieja carne ha reaparecido. Debe hacerse primero una inspección cuidadosa y no debe haber ningún juicio precipitado. Hace ya muchos años, cierto hombre que era un borracho aceptó a Cristo como su Salvador personal. Luego, un buen día enfermó y su pastor le fue a visitar. El pastor descubrió que realmente no estaba enfermo en lo mínimo. Hasta su casa arrojaba un olor fuerte de alcohol. El hombre comenzó a llorar y le dijo a su pastor que se había apartado de los caminos de Dios y había vuelto a su vida anterior. Ahora a veces tenemos ganas de darle una paliza a alguien que actúa como este hombre. Pero eso no serviría de nada, amigo oyente. Lo necesario es hacer una inspección y diagnosticar la lepra. Pero también tenemos que decirle a aquel hombre que su lepra puede ser curada, que tiene un Salvador. Lo que menos debemos hacer es pararnos ante él para condenarle y reprenderle, solo para luego salir de su presencia tan pronto como nos sea posible. Este hombre necesita saber que tiene un Salvador que está dispuesto a perdonarle. El Salvador, amigo oyente, sana toda la lepra que pueda salir o brotar. Los versículos 24 al 28 de este capítulo 13 de Levítico describen cierto tipo de lepra que es causada por una quemadura. Sin embargo, esta quemadura de por sí no era suficiente para la identificación definida. Podría ser una quemadura producida por alguna cosa caliente, o también podría significar la elevada temperatura de una infección afiebrada. En todo caso, había el peligro de que la lepra se desarrollara en estas heridas producidas por quemaduras. Esto parece confirmar la Escritura que nos enseña que la carne debe ser vigilada cuidadosamente, porque la lepra puede brotar de una manera realmente alarmante. El apóstol Pablo nos dice en su carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí». También en su carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 19, dice, «Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia». Y en su primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 27, dice el apóstol Pablo, «Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado». Todos estos pasajes, amigo oyente, nos enseñan a vigilar con cuidado la presencia de cualquier pústula o principio pecaminoso en la carne. Recordemos que la carne no puede agradar a Dios. Se hace pues necesario que cada uno de nosotros preste cuidadosa atención a todos estos síntomas en nuestras vidas. Bien, amigo oyente, nuestro tiempo se ha agotado en esta ocasión, así es que tenemos que detenernos.
En nuestro próximo programa concluiremos, Dios mediante, nuestro estudio de este capítulo 13 de Levítico, considerando la diagnosis de la lepra localizada en la cabeza o en la barba, y el aspecto final, o sea, los vestidos de los leprosos. Cada uno de estos aspectos tiene lecciones interesantes y muy importantes para cada uno de nosotros. Y creemos apropiado el que usted dé lectura a los versículos finales de este capítulo 13 de Levítico. De esta forma estará usted listo para continuar con nosotros este estudio de una manera más fácil y comprensiva. Es nuestra oración que el Señor colme su vida de las ricas bendiciones del cielo. Continuamos hoy, amigo oyente, estudiando el capítulo 13 de Levítico, y vamos a comenzar leyendo los versículos 29 y 30 que nos dan la diagnosis de la lepra localizada en la cabeza o en la barba. Los versículos 29 y 30 dicen así: Y al hombre o mujer que le saliere llaga en la cabeza o en la barba, el sacerdote mirará la llaga, y si pareciere ser más profunda que la piel, y el pelo de ella fuere amarillento y delgado, entonces el sacerdote le declarará inmundo, es tiña, es lepra de la cabeza o de la barba. La lepra podía brotar en los lugares más improbables. Si estaba escondida en el pelo de la cabeza o de la barba, podía ocurrir que no se descubriera por mucho tiempo. Tenía que hacerse una observación especial de la lepra que afectara a estas partes del cuerpo. Sin embargo, se empleó las mismas técnicas que se utilizó para determinar la presencia de la lepra en cualquier otra parte del cuerpo. Aquí también un pelo amarillento indicaba que la infección era más profunda que la piel y que se trataba de la lepra. Sabemos que a veces el pecado se introduce en los lugares principales de la iglesia, ya sea en una reunión de los maestros de la escuela dominical o en una reunión de la directiva. Debilita y hasta invalida el testimonio del cuerpo entero de creyentes cuando hay pecado en su cabeza. Pero decimos una vez más que es necesario tener sumo cuidado antes de juzgar estas cosas. Ahora, aún en este pasaje, notemos que los próximos versículos enseñan que es posible que no se trate de un caso de lepra. Aquí otra vez es necesario que pase algún tiempo antes de que se haga cualquier juicio, y por eso el enfermo es puesto en cuarentena por 7 días, y luego en otro período de 7 días si es necesario. Esto debe enseñarnos que las acusaciones contra la dirección en la obra de Dios deben ser recibidas con muchísimo cuidado. Debe hacerse una investigación cuidadosa antes de hacer alguna decisión en cuanto a un caso como este. El sacerdote tenía suficiente oportunidad para observar las lesiones. Si más adelante avanzaba la lesión, el sacerdote todavía tenía que declarar inmunda a la persona. En cambio, si el pelo negro empezara a crecer en la lesión, entonces el sacerdote debía pronunciar limpio al hombre. Los versículos 38 y 39 señalan que una peca o empeine no es lepra. Y luego los próximos versículos indican que la calvicie de por sí no es lepra, pero que la lepra puede aparecer en una mancha calva. Y pasamos ahora a considerar el último aspecto en este estudio del capítulo 13 de Levítico, que es los vestidos de los leprosos. Leamos los versículos 45 y 46. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviere en él será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Los vestidos de un leproso tenían que ser rasgados o rotos de la misma manera en que lo eran en el caso de un muerto. Es que al leproso lo consideraban como un hombre muerto. Tenía que cubrir su labio superior y pregonar: inmundo, inmundo, mientras andaba. La condición del leproso se revela en su estado tan terrible, pues podía transmitir la enfermedad por medio del contacto. El pecador, amigo oyente, propaga su pecado donde quiera que vaya. Su enfermedad es contagiosa y por eso infecta a otros. Un padre tiene el derecho de vivir su vida como bien le parezca, pero no tiene ningún derecho de llevar consigo al infierno a su precioso hijo. Pero la triste realidad es que muchos padres hacen exactamente eso. El leproso contaminaba todo lo que había a su alrededor, y eso es lo que este pasaje nos enseña. Aún los mismos vestidos podían propagar la infección. De igual manera,
todo lo que el pecado toca queda contaminado. Muchos pecadores pretenden consolarse diciendo que gozarán en el infierno porque tendrán muchos compañeros. Pero note usted que el leproso estaba siempre solo. Siempre era aislado de los demás. Para concluir este capítulo 13, hay un pasaje extenso en cuanto al tratamiento de los vestidos. La calidad de la vestidura no importaba. Los mejores vestidos podían estar tan infectados como los más baratos. Y hay una gran lección para nosotros en este pasaje. La justicia del hombre es como trapos de inmundicia a la vista de Dios. Todo lo que un pecador haga o toque queda contaminado por su pecado. Aún los vestidos de aquellos con las infecciones más pequeñas tenían que ser lavados. Este pasaje nos muestra una percepción asombrosa sobre la manera en que se propaga la infección. Todos somos como cosa inmunda y necesitamos ser lavados. Solo Dios tiene el remedio para el pecador, la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Y así, amigo oyente, concluimos este estudio del capítulo 13 de Levítico.